Bueno, pues muchas gracias, Paula. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos por venir. Queremos abrir esta mesa un poco al hilo del anuncio hace casi 15 días, pues no hace ni siquiera 15 días, del anuncio de Apple con sus Vision Pro. Han sacado al mercado un dispositivo de lo que ellos denominan realidad mixta, que yo creo que todos y todas hemos visto en las noticias últimamente. Pero esto tiene una larga trayectoria, ¿verdad? Porque todos hemos oído hablar de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, extendida. Quizás me gustaría abrir un poco con Aida, que nos explicaras, porque VirtualWare es una empresa que lleva 20 años en el mercado desarrollando realidad virtual. ¿Cuáles son las diferencias o cómo podemos hacer unos departamentos, unos segmentos entre realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta? En tu modo de ver, ¿cuáles son las diferencias? Sí, a ver, me gustaría resumirlo mucho porque hay mucha, incluso internamente entre el equipo, entre empresas, hay muchas maneras de llamar, bueno, cada uno llama de una manera las tecnologías, pero simplificando, realmente hablamos de realidad desde este punto y podríamos ir hasta la realidad virtual en este punto. La realidad virtual es la más inmersiva, es la que te sumerges en un entorno virtual en 3 dimensiones, en la que pierdes la referencia del mundo real y para llegar a ese punto de realidad virtual pues está en medio camino la realidad aumentada, en la que en el entorno real pues puedes ver elementos virtuales. El ejemplo que solemos decir siempre es el Google Maps, que te dice las flechas por dónde ir, el Pokémon Go, el videojuego que te saca Pokémon por la ciudad, pero tú estás en el entorno real y ves esos elementos, por eso se llama aumentada, ¿no? Aumenta la realidad y por eso se llama realidad aumentada. Y luego han habido pues diferentes marcas, diferentes fabricantes, diferentes tendencias y ha nacido el concepto, por ejemplo, de realidad mixta, pero realmente es realidad aumentada, y virtualidad aumentada, que es una mezcla entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Pero yo lo simplificaría mucho en que ahora mismo todos esos conceptos son realidad extendida, la virtual, la aumentada y la mixta, pero son capas en las que te sumergen más en un entorno. O sea, no voy a entrar en cómo lo llama un fabricante, cómo lo llama otra empresa, pero es bastante realmente sencillo. Si habéis probado... ¿Realmente hay un cambio, o sea, está proponiendo Apple un cambio en ese ámbito de la realidad mixta? O sea, ¿hay un cambio disruptivo? Realmente no. O sea, realmente lo ha cambiado un poco de nombre y ha adoptado el nombre de realidad vista como el visor, las gafas. Este es un visor de realidad vista porque los visores de ahora realmente permiten las dos tecnologías, realidad virtual y realidad mixta, porque puedes sumergirte en un entorno virtual y con las cámaras que vienen integradas puedes ver la realidad a través de las cámaras. Entonces, por eso también se puede llamar mixta. Pero es muy diferente, por ejemplo, de lo que vimos hace unos años, las Google Glasses, que quizás recordéis, ¿no? Es muy diferente lo que están proponiendo ahora. ¿Por qué no triunfó hace 8 años, creo que fue Google Glasses? Esa es realidad aumentada pura y dura. Es como una tecnología pura y dura y lo que querían es librarse de las manos y poder visualizarlo a través de un dispositivo que puedas colocarte en la cabeza. Pues no triunfó pues como otros tipos de tecnologías. El sistema, las tecnologías que utilizaban son mucho más caras, más complejas. Sin embargo, a través de la realidad virtual, a través de cámaras, esos visores sí son los que han triunfado, los que están más al alcance de todos, los que son más económicos, son las nuevas Vision Pro, son las Pico, son las Oculus, que ahora se llaman Meta. Entonces, esas sí que son tecnologías más al alcance de todos, más económicas y que están consiguiendo ponerlo al servicio de todos, de las empresas y del usuario final también. Sí, quizás tiene un poco más que ver con eso, con que ahora Apple o Meta, en los años precedentes, están intentando situar estas herramientas de realidad virtual o de realidad aumentada en un ámbito más mainstream, ¿no? Quizás en esto puedes aportar, Leider, estas herramientas, la realidad virtual con otros dispositivos, con HoloLens, etcétera, ya se estaban utilizando. Tenemos dentro del grupo Gaia, dentro del clúster Gaia, dentro del ecosistema tecnológico del País Vasco,
¿Tenemos experiencias de uso con HoloLens o con realidad aumentada o virtual previas? Sí, efectivamente. Bueno, llevamos años ya trabajando, Aida conoce bien, en el clúster desde que surgió Basgame, la asociación vasca del sector del videojuego. Posteriormente se integró en el clúster Gaia y bueno, lo que eran estudios de videojuegos, ¿no?, fueron evolucionando y paulatinamente enfocándose en la gamificación, las tecnologías inmersivas y bueno, sus desarrollos han ido evolucionando hacia esos entornos 4.0. Y efectivamente hemos ido ya generando una serie de herramientas, casos de éxito. En el clúster nuestra labor es un poco la de recopilar todas estas experiencias, darlas a conocer, conectamos de alguna manera a la parte empresarial, a todas estas empresas que forman parte de la asociación que desarrollan este tipo de soluciones, las ponemos en contacto con otros sectores de actividad, la industria, la salud, la formación, ¿no? Estas tecnologías al final en el ámbito formativo pues tienen un sinfín de posibilidades. Y sí, tenemos un grupo de trabajo, lo comentaba al empezar Paula, una alianza empresarial que se dedica a eso, ¿no? Son expertos en desarrollar esas interfaces, esas soluciones, basándose en gamificación y en tecnologías inmersivas. Sobre todo, se centran en la parte de personas, apoyando pues, todo lo que es la formación, la capacitación. A nivel de infraestructuras también, por ejemplo, en la industria 4.0, pues en todo lo que son monitorizaciones de plantas industriales, con sensórica y demás. Y también hay una gran parte de desarrollos en la parte de comercialización, apoyo a la comercialización, el networking empresarial, pues todos estos entornos inmersivos de los que hoy seguramente hablaremos por aquí. Muy importante, has mencionado un concepto que es la formación, la utilización de la realidad virtual o aumentada para formación. Y eso se está utilizando hoy en día, es decir, no es una cosa del futuro. ¿Conocéis ejemplos de éxito, compañías que hayan implementado actividades formativas? Podemos hablar concretamente de una... No, quiero decir, formaciones donde nosotros realmente vemos el potencial de la realidad virtual. O sea, creemos que puedes simular entornos que en la vida real son complejos o que tienen riesgos o que son peligrosos y procesos complejos. Puedes ahorrar muchos costes en trasladar a un equipo a formarse en una maqueta física, cuando si lo puedes hacer a través de la realidad virtual, pues es mucho más económico, es mucho más ese concepto que decíamos, learning by doing, ¿no? Lo puedes repetir indefinidamente hasta que lo aprendas, interiorizar el proceso. Y vamos, nosotros estamos trabajando en formación en diferentes líneas transversales, pero bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en la formación de los cuerpos de sanidad en situaciones de pues un explosivo o en situaciones que tienen que hacer cierto triaje, atender a las personas y seguir un protocolo. Pues bueno, ellos se forman y lo pueden hacer a través de la realidad virtual y les está funcionando muy bien. Tienen una sala de realidad virtual en la que pueden hacerlo de manera, a escala real, pero también te puedes formar desde un PC con un ordenador, porque igual no necesitas esa escala real en ciertos procesos. Entonces, pues con ejemplos de esos realmente tenemos, tenemos varios y muchos y es donde vemos el potencial en formación. Quizás ahora con este ejemplo de lo formativo mediante realidad virtual, con la realidad aumentada estamos pasando al siguiente, dando un pequeño salto. Es decir, vamos a empezar a ver operarios en una línea de producción con unas gafas de realidad aumentada que les asistan en su trabajo, en vez de que les formen, se quiten las gafas y empiecen a trabajar. ¿Creéis que estamos ya en ese punto o es todavía lejano ver personas con gafas de realidad aumentada en una línea de producción? ¿Tenéis alguna...? Yo diría que no es tan lejano. Es verdad que no, la industria aquí en Euskadi todavía no es digital 100%, pero sí se empiezan a ver ya aplicaciones con gafas de realidad aumentada o incluso simplemente con una tablet o un móvil, ¿no? Pueden estar haciendo uso de estas aplicaciones donde se les dan instrucciones mucho más visuales, ¿no?, que el que tengas a una persona al lado que te lo esté contando, por ejemplo. Es importante lo que has dicho, es la realidad aumentada
es aplicable también con un dispositivo móvil, con un iPad, es decir, y eso ya se está utilizando, lo estamos utilizando día a día en nuestra vida rutinaria. Entonces, va a haber una progresión. Vamos a empezar a utilizar la aumentada, o estamos utilizando la aumentada con móviles y vamos a ir evolucionando hacia un dispositivo sin móviles. Es lo que pretende Apple, eliminar el móvil. De hecho, hay un ejemplo claro que las Google Glasses no desaparecieron, simplemente se desviaron hacia el mercado profesional productivo, y en Estados Unidos, no recuerdo si es AT&T o una operadora similar, las utilizan para identificar los puntos de información claves en los grandes datasets o los grandes datacenters, donde pues es difícil ubicar dónde está cada servidor y tal, y ellos llevan una versión que les han preparado, no es tan artefacto como lo que eran las Google Glass originales. De hecho, parecen más bien unas gafas de operario, pero tienen la misma capa de realidad aumentada pura y son capaces de ubicar rápidamente dónde está en el mapa tridimensional, dónde está cada uno de los servidores, y ubicar el identificador y el punto de contacto y el cable que tienen que cambiar. Entonces ya no se pierden, son mucho más eficaces, y eso está ocurriendo ya, es en Estados Unidos en concreto, pero probablemente no sea muy complicado llegar a aplicarlo en otros entornos similares, ¿no? Y al final es una capa de información que te facilita, pues como un manual de instrucciones en el aire, ¿no? Que te está indicando dónde están las cosas. Y Apple, yo creo que eso lo está visualizando y lo está trayendo hacia el mercado de la computación del usuario. Y igual sí que hay un evolutivo, no grande, pero sí clave, que es lo de posicionar en el espacio y anclar ese contenido, cosa que no han hecho ninguno de los otros actores del mercado en temas de realidad virtual o mixta, que tú, pues cuando estás trabajando en el escritorio, tienes varios escritorios, ¿no? Y cambias entre escritorios, tienes las ventanas de un proyecto, tus emails personales, igual la película que estás viendo en Netflix para más tarde, para continuar donde lo dejaste, pues eso lo trasladan al espacio tridimensional de tu casa o de tu oficina, y que tú pues dejes ahí la ventana del Office al lado de la mesa de trabajar, te vas a la cocina y tengas ahí tu YouTube con tus recetas, que tú te vayas de la cocina otra vez y continúes con la ventana en el mismo punto donde lo dejaste. Creo que eso lo han trasladado y esa es su propuesta. No es un gran cambio, pero nadie lo había hecho y a lo mejor sí que tiene interés, ¿no? Y eso es un poco lo de la computación espacial, en el sentido de llevarnos las interfaces a un espacio tridimensional donde pues en la vida somos muy caóticos, ¿no? Y dejamos los papeles tirados en la mesa porque queremos volver y continuar donde lo dejamos y no tener que andar buscando los cajones. Pues ellos trasladan eso a esa capa mixta, ¿no? Entre virtual y realidad aumentada. Yo creo que esa es la diferencia. Es un acierto en este caso porque los anteriores actores, como decías, Meta, otros fabricantes de gafas, están enfocados en la ergonomía, pero los dispositivos no son muy llevables. Es decir, puedes estar media hora, 3/4 de hora, 1 hora dentro de una experiencia, pero trabajar 8 horas quizás sea el kit que Apple está aportando al mercado, es decir, tener una mejor ergonomía, unas mejores cámaras, un modo de uso mejor para integrarlo en un proceso de 8 horas de trabajo en oficina con múltiples pantallas. ¿Es una killer app el poder trabajar con múltiples pantallas? ¿Es algo que vamos a utilizar dentro de 2 años? Tenemos dos enfoques. Uno es el ergonómico físico de llevar el aparato. Ese creo que no lo han resuelto todavía y son conscientes de ello. Por eso creo que también lo enfocan como un concept y no tanto como un producto final, y el que sea un precio tan desorbitado tiene que ver con ello. Pero por otro lado está la calidad, ¿no? Para que eso realmente sea utilizable, unas Oculus o unas Pico no tienen resolución suficiente como para manejar pantallas percibiblemente de alta resolución. Además existe un lag, un tiempo de sincronización, se produce un motion sickness, es decir, el típico mareo, ¿no? Por desincronización. Eso Apple lo ha trabajado a base de hardware. Los procesadores separados, tiempo real casi con una latencia muy baja y una resolución altísima que todavía ningún dispositivo había conseguido, que hace que se perciba casi como si tuviéramos una pantalla de alta resolución en la vida real. Ese punto lo han resuelto bien. El aparato llevado en la cabeza, bueno, han hecho un esfuerzo, pero lo que dicen, yo todavía no las he probado, lo que dicen es que igualmente pasados 20 minutos se pone cara de mapache, se te hincha un poco la frente y tal, y bueno, pues cuesta un poquito llevarlas. Ese será el siguiente punto. Cuando miniaturicen el hardware y cuando livianicen el aparato, pues iremos hacia algo que sea fácil de llevar. De momento la parte de interacción es la que han solucionado muy bien. Subiendo resolución, capacidad de computación, el tiempo de sincronización que sea prácticamente mínimo, latencia cero no se consigue, pero bueno, se acerca, ¿no? Y ese es el gran aporte que lo han hecho por fuerza bruta. Es una solución técnica de hardware y software bien diseñado, entiendo, para usos específicos dentro de un ecosistema Apple.
¿verdad? Eso es. Y luego, pues que el ecosistema es la palabra clave, ¿no? Con unas Oculus tienes alguna integración, está muy bien, pero no es lo mismo que, pues, yo estoy con el iPhone, copio, me voy a mi portátil MacBook, pego, y resulta que lanzo el escritorio, pongo las gafas y esa ventana aparece en grande como si fuera una pantalla extendida. Digamos, esa falta de fricción, esa suavidad entre diferentes dispositivos es la que hace que sea fácil de trabajar entre diferentes entornos. Luego además tienen la ventaja que ellos controlan el ecosistema de las aplicaciones, entonces prácticamente con muy poco esfuerzo los desarrolladores pueden portar todas sus aplicaciones de iPad, iPhone, desktop a Vision Pro. De momento las llevan, pues como pasó con el iPad, con el iPhone, que básicamente era exportar de punto A a punto B sin mucha adaptación, y luego vendrá una curva de adaptación donde las compañías empezarán a entender las ventajas de las Vision Pro y empezarán a hacer una versión de las aplicaciones que aprovechen todas esas ventajas, por lo que cuando abras tu aplicación en tu escritorio será una versión reducida a la que puedas encontrarte en unas Vision Pro, igual que cuando abres una aplicación en un iPhone es una versión reducida a la que te puedes encontrar cuando las abres actualmente en un iPad. No así cuando empezaron en 2010, que prácticamente era una versión inflada, no había gran diferencia. Pues estamos en ese punto, ¿no? Cuando acaba de aparecer el iPad, que nos dieron un nuevo escenario, ahora tenemos que aprender a sacarle potencial a ese escenario. Estás hablando del hardware y del software y has hablado un poquito del contenido o de los usos. Lo que se está hablando ahora en los foros generalmente es que no existe contenido. Es decir, tenemos unos dispositivos, tenemos una tecnología, pero entras, el efecto wow es impresionante, pero a la media hora ya te has olvidado de las gafas que has comprado por 400 euros. ¿Están empujando, están apretando? ¿Creéis que va a haber más contenido? En mi modo de ver, Apple lo que ha sacado es un dispositivo para desarrolladores. Es decir, os presentamos esto para que hagáis cosas para Apple, para que en un año, en 2 años, tengamos una base de datos, o sea, un repositorio suficientemente grande para que todo el mundo pueda entrar ahí a disfrutar. Estáis viendo, por ejemplo, en el caso de Meta, tú sé que eres usuario de Meta, de las Quest, tengo la impresión de que cada vez hay más contenidos. Esa es la forma de que entre el grueso de la población, es decir, que haya aplicaciones, que haya usos, que haya una killer app o una utilización real que me sirva para mi día a día o para mi trabajo, para ser más productivo. Sí, en el caso de Meta, el enfoque es más desde el entretenimiento. Hay más videojuegos, hay más aplicaciones digamos, pues, documentales interactivos, tridimensionales inmersivos, pues, para ver los dinosaurios y tal, a los críos les encantan. Pues hay también la capacidad de pues, ver un vídeo en YouTube o en streaming como si estuvieras sentado en un teatro, en un cine, y está bastante interesante, pero lo que es la parte profesional se me queda como coja, ¿no? Ha habido una gran implementación. Sí que existe un modo escritorio para reuniones donde estás ahí con un avatar, con otra persona. Nadie lo usamos. Sinceramente no hay un gran aporte, simplemente un efecto wow para enseñar en una demostración y poco más. Apple igual está haciendo el enfoque contrario. Ataco desde lo profesional, planteo un hardware muy potente, una integración muy fuerte entre las diferentes plataformas y la migración de las aplicaciones de los otros dispositivos para que no cueste, ¿no? Entonces, ahora nos toca actuar a los desarrolladores y aportar aplicaciones que aprovechen eso. Si eso ocurre y hacemos clic, pues probablemente haya ahí una explosión a nivel profesional. Pero depende también de los desarrolladores. Apple lo único que ha hecho es poner el escenario para que entremos en juego. Sí, estás hablando de que realmente ahora mismo lo que tenemos a disposición es muy entretenimiento, ¿verdad? Pero ya existen herramientas colaborativas o de trabajo en grupo. Aquí tenemos 2 ejemplos, como por ejemplo Gaia, que ha desarrollado a raíz de su 40 aniversario una experiencia en Spatial, que es una plataforma dentro de Meta. Incluso VirtualWare con todo el tema de Miro, las salas de realidad virtual. ¿Nos podéis contar, en primer lugar, quizás, Eider, en qué consiste la experiencia de Gaia y para qué va a servir en un futuro? Y después pasamos un poco con Aida y nos explicas qué es Viro. Bueno, pues un poco con lo que estábamos comentando. Cada vez las relaciones son más digitales, nos relacionamos más en estos entornos inmersivos. Nosotros pues representamos a una parte del sector que utiliza este tipo de tecnologías, entonces pues teníamos un gran reto que era contar nuestros 40 años de historia en la asociación y quisimos hacer un guiño a este tipo de tecnologías pues desarrollando una experiencia inmersiva. Es verdad que buscábamos un poco ese efecto wow inicial de, bueno, pues han lanzado un tema novedoso, ¿no? Pero sí que pues si vamos un poco al fondo del desarrollo, siempre hemos tenido cierta intención de acercar también lo que es el sector
pues a la gente joven, por ejemplo, ¿no? A los futuros profesionales que no conocen seguramente a quién representamos. Y bueno, y creemos en este tipo de tecnologías por lo que decimos, ¿no? El usuario se siente activo en esa experiencia, puede ir visitando diferentes entornos, dedicarle más tiempo o menos, descargar un contenido u otro. Entonces, nos parecía una manera como muy atractiva para contar lo que hemos venido haciendo estos 40 años. Y bueno, pues en ello estuvimos trabajando junto con Mediatek Interactel y lanzamos Gaiazón, que al final, bueno, pues es como una especie de recorrido inmersivo donde vamos mostrando pues desde imágenes, documentos de estos 40 años, también pues cuáles han sido los pilares básicos o los ámbitos de actuación principales de Gaia, pues la internacionalización, cuando empezábamos con la promoción comercial exterior y demás, el talento, siempre las personas en el centro, ¿no? Y la innovación, por supuesto. Y bueno, pues hacemos un largo recorrido por todos estos hitos y acabamos en lo que es la nave espacial final, ¿no? Le dimos cierto empaque así también futurista, donde se puede pues, conocer un poco la visión de futuro de la asociación y hablamos también de las ODS y tecnologías emergentes y demás. Y bueno, es un espacio que además estamos ahora trabajando ya en evolucionar, quizá más para conseguir activar un poco a los socios de la asociación, ¿no? Que tengamos entornos inmersivos donde podamos juntarnos, hacer ese networking, que podamos compartir pues, una presentación de un proyecto, una idea, una necesidad y bueno, estamos ampliando ahora en espacios, en salas. Lanzaremos una sala de actualidad con todo tipo de recursos, de lo que es Gaia, tendencias, informes, una zona podcast también. Y bueno, pues esperemos que aunque somos el sector digital de alguna manera, las propias empresas, los asociados y toda nuestra red de colaboradores pues empiece a utilizar este tipo de entornos que al final hemos desarrollado pues para visibilizar lo que hacemos, lo que hace el sector y para tener pues de alguna manera nuevos canales de comunicación innovadores, ¿no? Sí, va en la línea de, más allá de ser una experiencia, de tener un espacio donde poder coincidir virtualmente y poder trabajar en proyectos, etcétera. Que en cierta manera Viro, la experiencia o el producto de Virtual Work, va enfocado también en el ámbito virtual a trabajar en común en el ámbito físico. De hecho, cuando hablábamos un poco de contenido, Viro es el producto excelencia de Virtualware. Veníamos de hacer proyectos a medida y lo que hemos hecho ahora es desarrollar un producto, una plataforma de realidad virtual que bueno, que está aprovechando, pues primero, por un lado, la parte de los avances de hardware, lo que nos está permitiendo simplificar el despliegue de las experiencias inmersivas en todo tipo de dispositivos, desde las no nos han llegado, pero las probaremos y haremos que nuestro software sea compatible con esos dispositivos, el tema del tracking, el tema de salas, o sea, al final el producto lo que pretende es que además de poner experiencias al servicio de nuestros clientes, que también desarrolladores pueden utilizar nuestra plataforma para que ellos puedan crear sus propios contenidos con no mucho conocimiento de programación, porque estamos trabajando mucho en lo que llamamos nosotros Visual Studio, pero que bueno, gente con menos capacidades a nivel de programación pues pueda crear sus propios contenidos para, pues bueno, para lo que ellos necesitan y desarrollarlo a través de... ¿Qué aplicaciones concretas o contenidos concretos se están empezando pues, están aplicando? Estamos trabajando mucho con universidades y ellos están creando pequeñas píldoras pues eso, del grado que están trabajando, pues cómo se funciona pues un motor o cómo eso lo están creando ya los alumnos, incluso con los profesores, a través de nuestra plataforma que llamamos Viro Studio, ¿no? Lo que queremos es evangelizar la tecnología de manera que no dependan de grandes compañías como nosotros, puedan crear sus propios contenidos ellos o con otras empresas desarrolladoras que no tiene por qué ser Virtualware, ¿no? Pues que puedan
que la tecnología está accesible a todos a través del dispositivo que dispongan en ese momento, ¿no? Porque es verdad que hay gafas desde las 3.500 hasta las 200 de las de MetaQuest que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de las necesidades o de los recursos que tiene cada persona, cada cliente, pues puedan utilizar este tipo de plataforma que además permite ser colaborativa, que es otro de los conceptos que me gusta resaltar, ¿no? Porque yo me puedo conectar desde mi PC con mi plataforma Viro y conectarme con México, que están allí probando no sé qué motor y en el mismo entorno virtual estamos conectados, ¿no? Multiusuario, colaborativo, puedes hablar, conectar. Entonces, yo creo que ahí está un poco la ventaja, ¿no? de estas tecnologías, la parte de que sea colaborativo, que puedas poner en común con diferentes personas y remoto, la parte de que puedas llegar a crear contenido de valor y que te aporte y mejore tus procesos o mejore ciertos elementos y bueno, entonces para nosotros las Apple es maravilloso que vayan mejorando, que se piquen entre fabricantes y que vayan mejorando, pues eso, la parte de ligereza, la parte de calidad, la parte del tracking, o sea, todo eso para empresas como nosotras es muy valioso y poder llegar en nuestro caso, no tanto al consumidor final, pero está claro que es lo que va a empujar a que las empresas también se interesen por estas tecnologías. Habéis hablado los tres de diferentes plataformas, Meta, Oculus, Apple, etcétera. Si las personas del público quieren trabajar en un proyecto, ¿estamos llegando a un momento de convergencia o de divergencia en cuanto a la estandarización? Es decir, si yo diseño para Apple, solo es para Apple; si yo diseño para Meta, solo es para Meta. Vamos a encontrarnos con un futuro cercano en el cual sea WebXR, por ejemplo, en el cual hay unos estándares y yo accedo a través de Internet a una plataforma, o van a ser privativas, exclusivas y van a dejar cada uno por su camino. ¿Qué es lo que opináis al respecto? Yo tengo una opinión bastante clara, que es que va a ser una analogía a lo que ha pasado en el mercado mobile. Y hay dos ramas. Están los que deciden desarrollar las experiencias aprovechando al máximo cada una de las plataformas con sus tecnologías nativas, y los que hacen pues, las conocidas Progressive Web Apps, ¿no? Que son al final tecnología web que se puede abrir desde cualquier dispositivo, son responsive, se adaptan, a lo mejor no exprimen tanto, pero son más heterogéneas en el sentido de que llegan a todas las plataformas y permiten trabajo colaborativo desde diferentes puntos, ¿no? Desde usuarios de Microsoft, usuarios de Apple, usuarios que trabajan con un dispositivo móvil simultáneamente. Pues esto será otro dispositivo más desde el que acceder. Dependerá de la naturaleza de tu proyecto, pero si necesitas exprimir, obviamente harás una herramienta ad hoc para la tecnología que más potencia te dé, pero si lo que necesitas es interconectividad, interoperabilidad, pues acabarás trabajando tecnologías estándares vía web o incluso un híbrido, ¿no? Aplicaciones que conectan, que son SaaS, Software as a Service, pero que luego en el servidor pues tienes puntos distintos, ¿no? Del mercado del videojuego podríamos hacer la analogía. Sí, o con los móviles, efectivamente. Con Hay las gente que juega al aplicaciones para móviles. Fortnite en el móvil y gente que juega al Fortnite en un ordenador PC gaming. Están trabajando en entornos totalmente distintos, pero la partida está ocurriendo en un espacio, en un servidor simultáneo, y los dos usuarios tienen pues, su experiencia desde su punto de vista, pero comparten espacio de juego. Pues eso trasladarlo al espacio de trabajo, ¿no? En línea de las plataformas, de los soportes, se abre también algo muy interesante, que es el tema que tratamos hoy, que es el Spatial Computing o la computación espacial. Al igual que tendrás que adecuar los desarrollos y los diseños para cada una de las plataformas, por diseño me refiero de código, del core, la interfaz de usuario ahora está cambiando, ¿no? Que es lo que plantea la computación espacial, que ahora nos vamos a relacionar con las máquinas mediante pantallas, no vamos a tener un dispositivo móvil, sino que todo nuestro entorno va a ser nuestra interfaz. Como en este caso, por ejemplo, en el caso de Gaia, que tú has formado parte del equipo a la hora de diseñar los entornos, los botones, cómo aparecen las cosas, ya se han identificado que las cosas no pueden aparecer de la misma manera que aparecen en un móvil o de la misma manera que aparecen en una pantalla de un ordenador. ¿Nos puedes comentar un poco qué campo se está abriendo ahora con la computación espacial? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cómo estáis los diseñadores de interfaces y de experiencia de usuario acometiendo este trabajo? Creo que la analogía es bastante clara. En el momento que aparecen las primeras interfaces en pantallas, podríamos decir que lo que hicimos fue replicar lo que teníamos, que eran las interfaces en la mesa de trabajo de las oficinas, las carpetas y los archivos y los papeles, ¿no? Los documentos.
Pues claro, aquello era pues, un espacio bidimensional donde tú tenías un marco de trabajo. Ahora lo hemos abierto a las 3 dimensiones y creo que vamos a empezar a hacer diseño de interiores interactivos. O sea, vamos a ir hacia el retail design, que realmente hay gente súper cualificada en el mundo de la arquitectura, solo que le vamos a añadir la capa interactiva, no vamos a tener la limitación de que el material físico es el que es y no se puede transmutar. En lo digital no tenemos ningún problema, entonces pues vamos a hacer ese híbrido, ¿no? Lo que conocemos de lo digital lo vamos a llevar a una visión mucho más abierta, mucho más divergente y probablemente las interfaces sean mucho menos estándares, sean mucho más ricas y se sientan hasta más naturales porque al final nos movemos en un espacio tridimensional en la vida real que, pues bueno, sabemos leer señalética, sabemos seguir caminos, entendemos lo que es una puerta y lo que es un objeto tridimensional de cualquier tipo y si pesa o no pesa, si se coge o no se coge, con ese lenguaje pues podremos crear todo tipo de interfaces, ¿no? Pero En realmente... Gaia en concreto lo que hicimos fue prácticamente un museo futurista, ¿no? Y aquello te guiaba porque veías pues, por dónde podías entrar, las puertas que podías cruzar, los elementos los que tamaños, exacto. Entonces es un lenguaje arquitectónico trasladado a lo digital. Pero realmente, como dice Taramona, que no sé si conocéis, el divulgador tecnológico en TikTok y en Instagram, Taramona sacó un vídeo hace 2 o 3 días que decía que era el fin de las pantallas, el fin de los marcos. Venimos pues desde que se inventó la pintura. No, desde que se inventó la pintura no, porque en las paredes de las cuevas se pintaba sin marco. Quizás desde ya la Edad Moderna se empezó a poner un marco, de ahí evolucionamos a la televisión, a las pantallas, a los móviles y estamos dentro de ese marco. Va a desaparecer el marco porque lo que propone Apple, por lo menos en el momento actual, son ventanas flotando, son cuadrados flotando en un espacio tridimensional. ¿Van a desaparecer esas ventanas? Se van a convertir en elementos, pero no van a ser el marco de trabajo. O sea, ese marco ya no va a ser el contenedor, sino que pues al final, pues lo mismo que en una página web podemos tener pequeños widgets, como microcontenedores con diferentes unidades significativas informativas, pues esos frames se mantendrán en el espacio porque tenemos ya una naturaleza de uso. Entonces es como si esa pantalla que está en la vida real la trasladásemos a la vida virtual y siga estando ahí, pero no será limitante. Podremos salir de la pantalla, podremos tener elementos tridimensionales. Algunas demos técnicas que han aparecido, como por ejemplo una carrera de la Fórmula 1, que es un concepto, no existe realmente la aplicación, es como tú estás viendo la carrera en la televisión, esa pantalla existe en la vida real, tú las ves a través de tus Apple Vision, pero por otro lado Apple reconocería la pantalla y sabría que estás viendo esa retransmisión, se conectaría a la aplicación asociada a la Fórmula 1 y te aparece una maqueta en la mesa de tu casa, tridimensional, ya no es una ventana, ya es un objeto físico a escala, pero puedes ver desde el ángulo que tú quieras cómo pues, los vehículos están dejando su trazado, cómo está apareciendo la puntuación, es como una especie de videojuego, solo que en este caso no lo estás jugando, solo lo estás consumiendo de forma pasiva. Esto es una aplicación muy directa para los fans, las personas que les gusta el automovilismo. Con el básquet y con la NFL también lo han planteado. Incluso como poder ver a los jugadores al lado tuyo, percibir lo altos que son, ver la ficha técnica, lo que antes pues veías en un cromo o en una fotografía en una pantalla, que sí, le veías la cara, pero realmente no tenías esa sensación de estar al lado de Pau Gasol y decir, vaya, pues sí que es alto, ¿no? Que es un poco lo que te faltaba para entender el concepto de cómo es esa persona en la vida real. Pues ahora el cromo va a ser tener a Pau Gasol a tu lado, ¿no? Y seguramente con un HUD de interfaz flotante que diga las puntuaciones, su rating, si es un MVP, si juega muy bien, si está físicamente correctamente. Integrar esa experiencia. Pero ya no hace falta el cuadradito del cromo, ¿no? Ya desaparecería. Estaría simplemente físicamente a tu lado. Es muy interesante el futuro muy próximo, el presente en el que nos enfrentamos. Me han marcado 5 minutos para terminar la parte de la mesa redonda y como es muy interesante la dinámica posterior, quiero que concluyamos esto con una previsión a 1, 5 y 10 años de dónde vamos a estar en el ámbito de la realidad mixta. Y os voy a dar un dato. Anoche, cenando, puse Avatar 2, no sé si la habéis visto la película. Avatar 2 está producida en 2022 y está proyectada a que suceda en el año 2154. En Avatar 2 no se ve inteligencia artificial, no se ven robots autónomos y no se ve realidad aumentada. Es decir, lo que ha sucedido desde el año 2020-2021 hasta ahora es un cambio que se ha acelerado exponencialmente y no sé si seréis capaces de establecer unos pronósticos a 1, 5 y 10 años desde vuestros diversos ámbitos. ¿Quién se lanza?
Yo personalmente no me siento capaz. Es verdad que en nuestro recorrido en la asociación es una tecnología que avanza tan rápido, bueno, y eso que hablamos de una en este caso, pero ya si entramos en otras, ¿no? Como la inteligencia artificial y demás, pues no sé cómo terminaremos. El sector al que representamos empezó enseñando pues, videojuegos, aplicaciones en una pantalla, en espacios que montábamos, ¿no? Con distintos elementos tecnológicos que en aquel momento eran novedosos. Tener una gafa de realidad virtual en una feria era el no va más. Y ¿Estamos hablando de hace cuántos pues años? no tanto, hace no tanto, en talleres que organizábamos en ferias y demás, y a día de hoy, quien más, quien menos, bueno, pues ya con una tablet, con un tal, puede estar visualizando cualquier aplicación. Nosotros en la oficina tenemos gafas, seguro que en las empresas también empiezan a tener ya este tipo de visores y demás. Estos espacios físicos ya, pues de alguna manera no se estilan tanto, ya en cualquier jornada puedes llevarte una gafa, conectarla a la pantalla, o sea, las formas en las que se empiezan a visualizar todos estos contenidos han ido a una velocidad increíble. Entonces, yo personalmente no soy capaz de Una apuesta, David, una apuesta. visualizarlo. ¿En cuántos años veremos gente, no una persona en una oficina, sino varias personas en una oficina trabajando con un dispositivo de realidad mixta? ¿En cuántos años? Podría ser menos de los que me gustaría, pero la realidad es que creo que está costando que permee, a pesar de que va a permear, ¿no? Y creo que falta el que se convierta en una community realmente llevable. Yo apostaría 5, tirándome un poco a la piscina, aunque podría estar en menos por tecnología, pero porque al final también la gente tiene una curva de adopción, ¿no? Eso sí, en cuanto la ergonomía mejore, se va a convertir en algo de uso masivo, seguramente como los móviles. No, al final los smartphones ya existían antes del iPhone Android, ¿no? Pero en el momento que se hicieron fáciles de llevar y fáciles de utilizar, antes pues teníamos las HP Q-Pack o las Palm Treo y esas cosas que eran como muy de gente que se dedicaba a la informática y que tenían pues una especie como de superordenadores en el bolsillo, pues esto va a ser un poco parecido. En el momento que aparezca algo de verdad que sea disruptivo a nivel ergonomía, pasará a ser mainstream. De momento, 5 años en el mercado profesional. Y si hacen que sea ergonómico, será mainstream de golpe. O sea, será como el iPhone de un día para otro. 10 años, Aida. ¿Casi un deseo? Hombre, yo, que llevamos 20 en este año, que cuando hablábamos de cosas del pasado, me estoy acordando en el 2009, que acababa de entrar en la empresa, que compramos un sistema de tracking que era una caja enorme con un montón de cables, unos cascos que valían 20.000 euros, y bueno, que se quedó ahí un poco aparcado porque no había capacidad de crear contenido para esos dispositivos tan caros y etcétera. Entonces, yo creo que dentro de 20 años va a estar en nuestras vidas, pero no va a ser tampoco pues vamos a ir por la calle con las gafas. Yo no lo creo. Sobre todo porque habrá gente que, pues como el que todavía resiste a tener el móvil y no lo quiere tener, pues yo creo que ahí va a haber unos prescriptores, otros no. Entonces yo creo que va a estar en nuestras vidas, eso sí que lo creo, porque nos va a aportar valor. ¿En qué medida? Pues eso, va a depender un poco del valor que nos aporte. Y tampoco lo achaco tanto al que sea ligero, en mi caso, ¿eh? Yo creo que, pues, No, ergonómico, no sé si ligero. sí, bueno, sí, que se pueda llevar. Que se pueda llevar, pues sí que lo veo que va a facilitar mucho las cosas, pero tampoco creo que sea crucial, ¿no? Hombre, si es para formarte para uso social, sí, ahí estoy de acuerdo, pero si es para Eso es, a eso me refería con mainstream. Sí, si es para uso social, efectivamente creo que tiene que ser más llevadero, pero también... Igual como las depende del fin. Las Meta Ray-Ban, ¿no? Sí, esas son una chulada. Tienes una cámara dentro de las gafas y vas grabando tu vida. O sea, a nivel computacional, pues son un juguete, no hacen mucho, pero es muy interesante. Pero bueno, yo creo que estará en nuestras vidas, pero bueno, tampoco va a ser el disruptor, pero va a estar en pequeñas cosas de nuestra vida, yo creo que va a estar. Pues quizás me quede con esa reflexión, es decir, ¿dónde vamos a estar dentro de 5 o de 10 años? Nos corresponde a las personas. Es decir, va a ser el uso que nosotros y nosotras demos de esa tecnología, los desarrollos que consigamos llevar a cabo y las implementaciones y las aplicaciones directas que queramos utilizar la tecnología para ello. Hoy un placer, Eider, Aida, David, y os invito también a participar en la dinámica posterior con el resto de asistentes. Muchas gracias. Muy bien.